El pasado mes dedicamos el programa al neumático nuevo, su evolución y desarrollo. En esta ocasión volvemos a hablar del neumático, pero de su segunda vida, con un neumático reutilizado o recauchutado. Un factor que crece cada día con nuevas aplicaciones y que tiene una importancia relevante en algunos apartados como el del vehículo industrial. Conozcamos cómo es la actualidad de este tipo de neumáticos. Arrancamos Ruta 2025. Bueno, lo dicho, hace nada, hace muy poquito hablábamos en Ruta 2025 sobre el neumático nuevo, bueno, pues cómo se van desarrollando, nuevas aplicaciones que se van incorporando, cómo funciona su distribución, en fin, un poquito todo, pero uno de los aspectos que también conocimos un poquito, muy por encima, fue el del neumático reutilizado. Empezamos a hablar de ello y resulta que es todo un mundo el que se produce también en este sentido, en el mundo del neumático. Hoy vamos a hablar de ello, vamos a hablar de esta segunda vida que se le puede dar al neumático y otras aplicaciones además, o sea que es un factor o es un producto que tiene mucha vida todavía una vez que ya se ha fabricado. Y para ello, como siempre aquí en Ruta 2025, pues contamos con la gente que se dedica a ello, la gente que lo vive cada día y con los que vamos a aprender, como siempre, un poquito más, en este caso, sobre este tema. Empiezo a presentar a Jorge Cajal, que es el director de comunicación de Neumáticos Continental. Jorge, bienvenido. Muy buenas, gracias. Bueno, tenemos que contar con una de las marcas, una de las principales marcas, además, que operan en nuestro país, para conocer no solamente lo que había sido la vida del neumático nuevo, sino todo este proceso posterior. De hecho, en Continental tenéis un desarrollo especial para este tipo de neumático. Sí, de hecho, bueno, en primer lugar, agradecerte que prestes este pequeño espacio al neumático, que es para mí un producto injustamente tratado, habitualmente ligado a las manifestaciones y en fin, y muchas veces con fotografías que no tienen que ver mucho con el medio ambiente, cuando la gente lo que debería conocer es todo el esfuerzo que hacemos los fabricantes como Continental. Por cierto, la única multinacional que aúna más componentes dentro del vehículo, ¿no? aparte del neumático, por lo que somos más conocidos. Y efectivamente, como decías, nosotros nos dedicamos de forma integral a hacer que esa movilidad sostenible que queremos en el futuro, no que queremos, que nos hemos puesto ya objetivos y nos han puesto objetivos, ¿no? Tanto a los fabricantes de coches como de componentes, de llegar a ese 100% de material sostenible, etcétera, etcétera. Y entre ello, pues el tema que vamos a tratar hoy, es decir, cuál es la vida final, ese neumático fuera de uso, qué podemos hacer cuando el neumático ya ha cumplido su función para reciclarlo. Yo creo que hoy nos enteraremos de cosas, sobre todo interesantes o llamativas. Bueno, antes de empezar el programa ya me dabais unas cifras, unos datos del neumático que se reutiliza, que se prepara otra vez para un nuevo uso y tal, y son cifras muy llamativas. Nuestro siguiente invitado, Javier de Jesús Landesa, director operativo de TNU, que es el tratamiento de neumáticos usados. Javier, bienvenido. Hola, buenos días. Bueno, tratamiento de neumáticos usados, o sea, más directamente no vamos a poder ir al tema en este sentido. Sí, bueno, también quería agradecerte la oportunidad que nos brindas de participar en vuestro programa y quizás como preámbulo explicar qué es tratamiento de neumáticos usados. Es un sistema colectivo de responsabilidad ampliada del productor, entidad que se constituyó sin ánimo de lucro al amparo de una ley, y lo que hace es representar o responsabilizarse desde un punto de vista medioambiental de una serie de productores. Nosotros actualmente contamos con 220 productores que ponen en el mercado en torno a las 80.000 toneladas de neumáticos al año. Lo que hacemos nosotros, en su nombre, es gestionar esas 80.000 toneladas de neumáticos que meten en el mercado, gestionándolos correctamente, entre otros usos, como has comentado, con el neumático recauchutado. 80.000 toneladas, es que ya empezamos a hablar de cifras así importantes y llamativas, porque claro, el neumático es verdad que a veces digo, lo que pienso es que te da un poco de rabia, porque no son baratos, se desgastan, dice, y algunas veces parece, hace muchos kilómetros, es que parece que se desgastan muy rápido. Hay que tener conciencia de que es el primer vínculo que nos une a la carretera con el vehículo, o sea que la importancia ya la tiene toda. Pero luego esta segunda vida de la que vamos a hablar
O sea, vamos a hablar de cifras que seguramente serán muy llamativas. Nuestro tercer invitado de hoy, Pedro Espinosa, que es secretario general de AER, que es la Asociación Española del Neumático Reciclado. Pedro, bienvenido. Buenos días. Neumático reciclado también, o sea, es que vamos a abordar... ahora, en este primer tema que vamos a abordar aquí en el programa dedicado a esta segunda vida del neumático, vamos a tratar de diferenciar lo que es el neumático reutilizado, el neumático recauchutado. Sí. En fin, hay varias variantes de este tipo de neumáticos. Hombre, la asociación es una asociación relativamente joven, nació en el año 96, está integrada en COE y aglutina, digamos, a las empresas que se dedican a la fabricación de neumáticos recauchutados. La palabra recauchutado es universal, retrider en inglés, rechapé en francés, pero bueno, ahora les gusta decir renovado o reconstruido. Es el neumático, digamos... son empresas, son industria nacional, que se dedica a dar una segunda vida al neumático. Entonces, bueno, reciclado realmente sí reciclamos, pero bueno, es reutilización y poner en vida otra vez un neumático que fue creado para ser neumático y que sigue siendo neumático. Bueno, es que ahora que se están investigando con otras tecnologías, no el caucho, sino otras aplicaciones, a lo mejor el recauchutado, por eso se intenta derivar un poquito, ¿no? El recauchutado está a la par, ¿eh? O sea, es que el neumático nuevo y el neumático recauchutado es lo mismo, es la misma industria, es que son industrias que hacen una serie de procesos, que son procesos que están totalmente certificados, que existe homologación, que existe reglamentación, que existe control de mercado, o sea que no es esa imagen que aparece en muchos foros y en muchas webs que hablan de una cosa desconociéndolo. O sea, vamos a empezar en el programa de hoy a empezar a diferenciar. Sí, por favor. Porque, claro, nosotros hablamos de neumático reutilizado o neumático recauchutado. O otros términos. Sí. Ya me quedo contigo, Pedro, para que empecemos ya a diferenciar un poquito este tipo de... Y me gusta hablarlo aquí y me gusta hablarlo con la gente que le estoy hablando porque somos gente que nos dedicamos a ello y sabemos de qué hablamos. El neumático recauchutado es industria del neumático, es decir, es un neumático nuevo, construido sobre una carcasa ya utilizada o no. O sea, sobre una estructura que tiene el neumático que le llamamos carcasa. Entonces, es el mismo procedimiento que se hace en un neumático nuevo, lo que pasa es que nosotros no construimos la carcasa, no construimos la estructura. Entonces, ¿qué es lo que hacemos nosotros? Cogemos neumáticos que han sido utilizados, los examinamos, todo eso es un proceso industrial, lo metemos en máquinas inspeccionadoras, vemos a ver si la fatiga que ha sufrido ese neumático y conforme veamos cómo está esa estructura, construimos sobre ella un nuevo neumático, que no es nuevo porque la estructura no es nueva, que es lo único que hemos aprovechado, pero además la goma es nueva, los disolventes son nuevos, los compuestos son nuevos, los dibujos son nuevos, todo. Pues se añade componente, o sea... Exactamente. Y todo con una reglamentación estricta. Es curioso que los grandes fabricantes de recauchutados son los mismos que fabrican el neumático. ¿Por qué? Porque conocen su estructura. Claro. ¿Quién conoce mejor la estructura? Y no voy a decir nombres de fabricantes que el fabricante. Entonces, los mayores recauchutadores del mundo son ellos. Son ellos mismos. Javier, ¿qué nos puedes contar sobre estas variantes que estamos abordando? A ver, por identificarlo claramente y quien nos está escuchando lo pueda entender. La ley habla de preparación para la reutilización y engloba dentro de lo que es la reutilización del neumático dos grandes vías. El neumático de segunda mano o el neumático que se vuelve a usar de nuevo sin hacerle ningún modificado y el neumático recauchutado. Como comenta Pedro, en el neumático recauchutado sí hay un proceso fabril, un proceso industrial, donde apartas una serie de componentes, separas, quitas el caucho original y pones un nuevo caucho en la banda de rodadura. El neumático de segunda mano no tiene ningún tipo de modificación, simplemente se hace una inspección, suele ser una inspección visual, y el gestor de neumáticos, si así lo considera, vuelve a entrar en el mercado como neumático de segunda mano. Entonces, reutilización sí son las dos, pero recauchutado tiene una especificidad mayor que el neumático de segunda mano o un neumático usado. O sea, que ya vamos empezando a diferenciar el recauchutado, que es hacer un neumático nuevo sobre una base que ya ha sido fabricada, y el reutilizado, que es el neumático que se ve que todavía vale, ¿no? Jorge,
vosotros lo fabricáis. Claro, Sí, como dice Pedro, ya hay una base hecha, pero aún así, y que también como ha mencionado Pedro, las marcas, los fabricantes también os dedicáis a utilizar este tipo o a recuperar este tipo de neumático utilizado. Sí, pero Chema, permíteme, porque quizás conviene señalar algunas cuestiones relativas a tres aspectos que hemos tocado el neumático usado, el neumático reciclado, el neumático recauchutado. Para empezar, el neumático usado, bueno, para empezar, todos estos formas de poner en vida o de darle una nueva utilización al neumático son obviamente legales, si no, no estarían en el mercado. Evidentemente, claro. Otra cosa distinta es lo que pensemos, y en este caso Continental como fabricante premium, de una serie de cuestiones que, por supuesto, tienen que poner por encima de todo, aunque estemos hablando hoy de ecología, de sostenibilidad del neumático, tienen que poner por encima de todo la seguridad. En el neumático de segunda mano, me gusta llamarlo así porque más que usado se vende en segunda mano, nosotros hemos defendido siempre que debe haber un control de lo que se está montando en los vehículos, de esa vida que ha tenido el neumático anterior. Tengamos en cuenta que el neumático es casi un ente vivo, es decir, cuando está ya montado en un eje, en un vehículo, ha sufrido una serie de situaciones internas y externas que luego al ser montado en otro vehículo, con otras características distintas, de peso, etcétera, pues puede no ser óptimo. Entonces, en ese sentido, en el mercado en general, no hay un control para que esos neumáticos, digamos, al menos se hayan inspeccionado. En Inglaterra, por ejemplo, sí existe incluso un marcaje que obliga al que esté utilizando o poniendo en venta ese neumático de segunda mano, garantizar una calidad. Por tanto, sí, pero ojo con el control. Y muchas veces la variable precio es la que determina que el usuario final opte por esta solución cuando no es consciente de la seguridad que está poniendo en su vehículo. En cuanto al recauchutado, efectivamente lo habréis definido mejor que yo, porque para eso estáis más cerca de ese negocio. Nosotros somos un fabricante de los más importantes a nivel mundial, pero no lo utilizamos en todas las aplicaciones. Y pensarás, bueno, ¿y por qué no lo utilizamos en todas las aplicaciones? Bueno, porque hay aplicaciones en las que, de hecho, nosotros seguimos investigando para las que el neumático nuevo no se ha concebido para tener una segunda vida. Y estamos hablando sobre todo de turismo, ¿no? A pesar de que efectivamente es una solución, como decía, legal, el darle una segunda vida. Sin embargo, nosotros en los estudios que tenemos, el recauchutado no llega a tener las características de resistencia a la rodadura que son tan importantes para el consumo de carburante, etcétera, como el neumático nuevo salido de fábrica. Por lo menos en nuestra gama de productos. Sin embargo, hay muchas aplicaciones industriales, de vehículo industrial, de transporte, en las que obviamente hacemos recauchutado en frío, recauchutado en caliente, con esa calidad máxima que se presupone. Claro, eso te iba a decir, que el hecho de que no sea como un neumático nuevo, lógicamente recién fabricado, que lo lleva todos los componentes, además de última generación, cada vez mejor y tal, que el recauchutado no ofrezca garantías de seguridad y tal. O sea, efectivamente también si no, no sería legal, como tú bien comentas. Esto me lleva a una cuestión en la que ¿qué importancia o qué nivel de utilización tiene este tipo de neumático? Hablamos, claro, del neumático nuevo, hay un factor importante y es seguramente por el que mucha gente opta o varía un poco su determinación de si pongo un nuevo o pongo utilizado, que es el precio, lógicamente, y el mercado ahí se mueve mucho, sobre todo a nivel particular y a nivel empresarial del neumático utilizado. Empiezo por ti, Pedro. ¿En qué situación estamos ahora? ¿En qué nivel de utilización tiene este neumático, esta segunda vida del neumático? Vamos a ver, la segunda, tercera, cuarta, quinta vida que se le puede dar a una carcasa influye mucho en la construcción de la misma carcasa, como ha dicho Jorge. Hoy en día, fundamentalmente, y sobre todo por cuestiones de mercado, ¿no? Nunca de seguridad, porque no, hay una cosa que está clara, no hay ninguna limitación ni en el uso ni en la posición de ese neumático. En España no existe reglamentación que impida, sea el producto que lleve o sea la posición que lleve, montar este tipo de neumáticos. Otra cosa es que se monte en unos ejes y en otros no, porque es costumbre o porque es uso, pero no hay ninguna prohibición legal. Eso hay que dejarlo muy claro. Segundo, ¿dónde se utiliza más? En los neumáticos más costosos y que antes se desgastan, porque también interfiere mucho en los años que tenga esa carcasa. Entonces, el neumático industrial
se gasta muy rápido, pues son vehículos que ruedan mucho y que su estructura es muy fuerte y que están muy bien utilizados por profesionales. Entonces ese neumático es más recauchutable que no un neumático que está parado todo el día, que la estructura de la carcasa es blanda, que el fabricante del neumático no es de la calidad de otros. Entonces, ese neumático, cuando se examina en las fábricas de recauchutado, vuelvo a repetir, industria de recauchutado, fábrica de recauchutado, se desecha. ¿Por qué? Porque no pasa los estándares de calidad y de seguridad. No todo puede valer. Exactamente. Entonces, ¿dónde se utiliza más? Pues yo diría que, bueno, yo digo, en España, en el industrial, o sea, que es el camión y autobuses, también en la aviación, también en vehículos, digamos, que cuidan mucho sus neumáticos. Vamos a ver, ¿quién le pone sueldas al zapato? ¿El que lo usa? ¿El que tiene los pies limpios? ¿El que no va por el barro todo el día? Ese es el que luego esa carcasa, esa estructura, reutiliza. Y las estructuras malas, las blandas, las de neumáticos de usar y tirar, las económicas, pues esas no valen para recauchutado. No es decir que no falla el recauchutado, lo que falla es la carcasa. Vuelvo a decir, es la carcasa sobre la que nosotros construimos el neumático nuevo. Hay que someterla a una inspección. Sí, unas inspecciones. Bueno, no, están todas los estándares de calidad de las inspecciones de las fábricas de recauchutado que hay en España, que hay 20 fábricas nada más, que hay 20 fábricas, pero tienen una capacidad de fabricar más de lo que fabrican. Estamos fabricando 500.000 de camión y unos 750.000 de turismo. Podríamos multiplicarlo por 4 fácilmente, porque son fábricas... Es lo que decía de las cifras que hablábamos al principio. Estamos hablando del neumático reutilizado. O sea, un neumático que recauchutado, que se está dando segunda vida. Porque, ¿renovado o tenemos a Jorge, que es una empresa de neumático nuevo, que también, si nos empiezas a decir cifras de fabricación, también son... 900 millones. Son, claro, bueno, claro, es que, crisis, porque llegamos a... O sea, de turismo se recambian en el mundo al año casi 1.000 millones de neumáticos. Sí. Por lo tanto, quiero decir, ahí está el grueso. Obviamente en tonelaje, luego hablaríamos de los sectores industriales. Pero hay una cosa que, Pedro, que sí que me parece importante, y llevamos además tiempo insistiendo, de cara a la transparencia que eso tenga al usuario final, porque el usuario final, todo esto que estamos hablando hoy, bueno, ya no conoce el neumático nuevo mucho, ya no te digo todas estas soluciones, digamos, pues son un poco desconocidas, tanto técnicamente como tal. Pero sí que es verdad que de aras a la transparencia, yo creo que igual que nosotros, los fabricantes de neumáticos, en el neumático nuevo hay una etiqueta europea, en el neumático recauchutado todavía no existe esta valoración, digamos, cualitativa, porque es verdad que todo lo que estamos hablando de la seguridad, pero hay que ponerlo de alguna forma visible hacia el público, ¿no? Y eso es una rogativa que hemos hecho, el que se etiqueten también los neumáticos recauchutados en aras, insisto, a la transparencia y dar, pues con la clave de la posible comparativa, obviamente, ya no estamos hablando de la parte económica, sino del tema de la calidad, ¿no? Bueno, Javier... Perdón, Inciso, por alusiones, nada más que esto, lo va a entender la gente. Efectivamente, el recauchutado avanza lo que está avanzando en el neumático nuevo. El neumático nuevo se está exigiendo cada vez más, se está exigiendo durabilidad, que ya vendrá, se está exigiendo comportamiento en hielo, que ya vendrán cosas, porque la gente quiere cada vez más seguridad. El recauchutado va ganándose. Sí, claro. Entonces, el recauchutado cumple en todo, menos en una cosa que no se puede medir. No es que no cumpla, es que no se puede medir, que es la resistencia a la rodadura. ¿Por qué? Porque la carcasa fatigada flexa más, se hunde más, y eso incide brutalmente en el comportamiento de ese neumático en resistencia a la rodadura. Dos neumáticos de un mismo fabricante, montados en el mismo vehículo, no tienen el comportamiento de segunda vida, resistencia a la rodadura, que se pueda medir. Entonces, como no hay, es lo que está estudiando ahora la Unión Europea y los organismos internacionales de homologación, a sacar una prueba que pueda medir la resistencia a la rodadura de un neumático recauchutado sobre una carcasa ya fatigada. Y como no lo hay, no la tenemos, pero en comportamiento en mojado, en ruido y en adherencia, cumplimos. ¿Por qué? Porque es cuestión de banda, de gomas y de diseños de banda. Pero lo único que fallamos, no es que fallemos, es que no lo podemos medir. Pero no es que no lo pueda medir el recauchutado, no lo puede medir la carcasa, la fatiga. Entra en juego, claro, luego la diferencia. Lo habéis entendido, ¿no? Sí, perfectamente. De un neumático nuevo a un neumático recauchutado, claro. El éxito, las cifras que se barajan, la fabricación que hay, todo está basado en que es un neumático más asequible, sobre todo si para el sector industrial. El neumático no es barato, precisamente. No, es fundamental. El neumático nuevo, claro. Javier, estamos hablando aquí de recauchutados, pero el neumático usado, vuelto a utilizar otra vez, al que no se le ha
recauchutado, al que no sé, simplemente, como tú has dicho antes, visualmente se ve el estado que tiene. ¿Qué cifras manejan ese tipo de neumáticos? ¿Cómo se mueve en el mercado? Los cálculos son estimativos. Aproximadamente se pueden consumir en torno a los 3 millones de unidades de neumático de segunda mano en España al año. Quisiera hacer dos puntualizaciones que se han hablado de ellas durante este debate, este coloquio. La primera es respecto al neumático usado. Sí existen actualmente norma para su comprobación. El Real Decreto 731/2020, que modifica el Real Decreto de neumáticos fuera de uso, introduce la obligatoriedad por parte de las empresas gestoras de elaborar un certificado y un informe neumático por neumático, cumpliendo con una norma UNE, concretamente la 69051. Es decir, hay que identificar distintas partes del neumático, visualizar y comprobar mediante máquinas de presión el neumático para poder certificar que éste es apto para seguir rodando. Esta modificación legislativa se introdujo, como digo, en el año 2020 y obliga a todas las empresas gestoras y solo a las empresas gestoras, porque esta ley lo que dice también es que la única persona o empresa que tiene capacitación suficiente para determinar si un neumático es apto o no para seguir rodando es un gestor. Limita o impide que un taller, que es algo que tradicionalmente se venía haciendo, pueda dar esa determinación. ¿A qué me estoy refiriendo? Un taller desmonta en el desarrollo de su actividad neumáticos, considera que estos no son aptos, los desecha, para que un gestor venga a retirarlos, otros determina que son aptos, los pone en una estantería y después los revende a otro usuario. Eso queda prohibido. Ya no se puede hacer. Y de hecho será inspeccionable y sancionable, tanto por el SEPRONA como por las autoridades medioambientales de las comunidades autónomas. Un taller no es un gestor y no tiene esa capacitación para determinar si un neumático es apto o no. Y la segunda cosa que quería comentar es respecto... Estamos hablando del neumático... De segunda mano. De segunda mano. El neumático de segunda mano. Sí, porque Pedro nos comentaba que el reutilizado no... El neumático recauchutado tiene reglamentación, tiene una serie de reglamentos de industria y pasa controles, igual que pasa un neumático nuevo. Te diría que incluso que en algunos casos más estrictos que un neumático nuevo, para depende qué usos. La otra cosa que quería puntualizar es respecto al uso del neumático recauchutado de turismo. Los grandes consumidores de neumático recauchutado de turismo están en el norte de Europa. Noruega, Finlandia, Alemania, países que no son sospechosos de no tener una buena seguridad vial o al menos apostar por ella, y que sí tienen un gran sentido medioambiental. En dibujos de invierno, de nieve, con termocauchos, se ha desarrollado mucho el uso del neumático recauchutado porque se le pide unas ciertas exigencias de adherencia, no tanto de velocidad, de grandes velocidades, lo que lo hace muy adecuado. Entonces, España, por ejemplo, que es un país que recauchuta en gran volumen de neumático de turismo, su principal cliente, en contra de lo que podríamos pensar, no son países de tercer orden, sino que son Canadá, Finlandia, Noruega, Alemania, donde se les da este uso de invierno. En estos países es más restrictivo el uso del neumático. En verano hay que utilizar verano, en invierno utilizar invierno, aquí no. Pero bueno, eso ya lo tratamos en el programa anterior del neumático nuevo, que bueno, todavía nos cuesta un poco, que también es un poco entendible también. Tenemos un país en el que los climas no son Hay poco invierno. Hay poco invierno y no son tan exagerados, tan cambiantes como... Pero como comento, el norte, ¿no? la posibilidad de uso en este tipo de neumáticos de dibujos de invierno o de nieve, como los llamamos, es importante en el caso del neumático recauchutado en estos países. De todas formas, Chema, una cosa que sí me gustaría apuntar, y es algunas veces nos damos con la cabeza en la pared con las instituciones. Es decir, en todo este tema que hablamos, efectivamente hay reglamentación y normativa. La ley de residuos, para empezar, cualquier utilización que se haga de un recauchutado necesita una carcasa, como hemos dicho, una carcasa nueva. Luego, lo que no es imaginable es que el futuro sea el 100% de recauchutado, porque ya no fabricaríamos neumáticos nuevos. Bueno, pues... Bueno, que hay que fabricar nuevos para que... Algunos hay que fabricar nuevos para que se puedan reutilizar o recauchutar. Entonces, ¿por qué digo esto? Porque la legislación española, la ley de residuos, se establecía
que todo el parque público fuera con neumáticos, en este caso recauchutados, ¿no? o de esta utilización. Yo creo que hay que consultar primero a los fabricantes, hay que consultar a las asociaciones antes de lanzar normativas y leyes sobre un tema que además es verdad, es un producto de consumo, pero es un producto de consumo semi-industrial, como yo digo muchas veces, es decir, no estamos hablando de una Coca-Cola, es que dentro del neumático hay mucha tecnología y hay muchas cosas de las que hablar. Por tanto, quiero decir que lanzo desde aquí a que se nos consulte, que eso es gratis, y que antes de tomar decisiones sobre el 100%, pues se vea la viabilidad que hay sobre eso. Permíteme, estando de acuerdo contigo, que lo estoy. No podemos ir al... Igual no, porque... No podemos ir al 100%, eso es un absurdo. Pero por poner el ejemplo que has puesto, que es el vehículo de titularidad pública o vehículo privado que quiera prestar un servicio público, puede suponer un 1 o un 2% del parque nacional. El resto es parque privado. Países de nuestro entorno ya han fijado cuotas obligatorias de uso de neumático recauchutado, buscando tres objetivos fundamentales. Uno es económico, para las instituciones públicas, porque eso de que el dinero público no es de nadie no es cierto, es de todos. Y hay que gestionarlo bien. El neumático recauchutado es infinitamente más barato que el neumático nuevo. Por otro lado, desde un punto de vista ecológico o medioambiental, un neumático recauchutado es un neumático que no se convierte en residuo. Alargamos su vida útil. Europa se encamina hacia una economía circular que exige que cada vez reciclemos más y tiremos menos. Y la tercera es de la protección de una industria. Tenemos una industria importante en la que Continental también participa, que es la del neumático recauchutado. Entonces, la exigencia por parte de las legislaciones, que de momento no es exigencia, está siendo una promoción, un fomento, pero no ha llegado ni siquiera a fijar cuotas obligatorias. De uso en vehículo de titularidad pública, yo no lo veo tan inviable, cuando estamos hablando de un parque relativamente corto respecto al parque completo nacional. Ya, Javier, pero permíteme, no irás en mí al final posicionarme en contra de lo que estamos hablando, al revés, somos fabricantes también de recauchutado. Lo único que quiero decir, y abundando también, por ejemplo, en el tema que comentabas del neumático usado, es que yo lo que me refería antes es precisamente a este negocio que ha hecho subir, triplicar el volumen que se ha vendido en España de forma incontrolada. Yo lo que estaba diciendo cuando Inglaterra, es verdad que tienes razón en cuanto a la legislación, es que adicionalmente lo identifica, es decir, pone un sello. Tanto costaba haber hecho eso para garantizar, como tú decías, que ha habido un profesional que lo ha hecho, es decir, y tú lo sabes, el negocio paralelo, pirata, o llámale como sea, de contenedores ingentes que además provenían del norte de Europa y se vendían en España simplemente pasando de mano en mano, sin que nadie, ya no digo un taller, porque un taller tiene especialistas, que, oye, pues si llevan muchos años en el negocio seguramente sabrán mirar un producto. Es que digo un trader, es decir, un señor que tiene un almacén, que ahí recibe unos neumáticos, no se sale del contenedor de Noruega y que los vende directamente sin pasar ningún control. Ahí es donde me refería que afortunadamente se ponen limitaciones, porque si no al final no estás controlando lo que después puede ser la incidencia en la seguridad vial de todo ese parque de vehículos con neumáticos montados de quién sabe dónde. Era un poco por ahí. Es que estamos hablando del nuevo, del recauchutado. Esto es segunda mano lo que están hablando ahora. Ahora están hablando de segunda mano. No, es que para que la gente que nos está escuchando que no... Se ha dicho también, se ha mencionado la importante diferencia que hay de precios entre el nuevo y el recauchutado. El segunda mano o el recauchutado. ¿Qué diferencia hay, Pedro? Pues vamos a ver... ¿Hasta dónde puede llegar la diferencia? Es fundamental para una flota de camiones de transporte que recauchute sus carcasas. Si no, esa empresa está abocada a perder dinero. El neumático es el segundo gasto más importante en un camión después del combustible. El segundo gasto es el neumático. El gestionar bien los neumáticos, comprar neumáticos buenos, que los hay que son de usar y tirar, el que lo quiera. Son muy buenos. Nosotros garantizamos recauchutabilidad de 4 veces. Es que es otra cosa que no ha comentado. Es que toda la legislación mundial, no española ni europea, va obligando al neumático
a que cumpla cada vez más cosas. Y una de las cosas que están obligando es la recauchutabilidad. Se está exigiendo ya en países como Estados Unidos que los fabricantes de neumáticos hagan neumáticos recauchutables. Eso no quiere decir que si se le ha dado mal uso a la carcasa... ¿El fabricante no piensa ya en ello cuando fabrica? Sí, totalmente, totalmente. Es decir, que, como comentaba, están exigiendo... Yo totalmente. Que ya ahora se pone blanco sobre negro, simplemente, o negro sobre blanco. Siempre y cuando el fabricante de recauchutado, que es otro, que es el mismo fabricante en algunos casos y en otros gente que no son fabricantes de neumáticos, pero es un fabricante de recauchutado, compruebe que esa carcasa ha tenido una vida que le permite tener una segunda o una tercera vida, porque a lo mejor no la puede tener, por muy recauchutable que sea la carcasa. Esa es la discusión del que está. Pero no abordamos el tema del precio, que es lo que pregunta. El precio. Claro, no, perdona. El precio, pues mira, un esté viendo dirá, pero ¿cuánto es? Pues mira, un neumático de camión que valga 100, un recauchutado vale 40. O sea, el 60%. Claro, es que es lo que tú dices. Hablando de mucho si dinero. una empresa de camiones, por ejemplo, de transporte, o tira por ahí o es un gasto... Y luego, una cosita que no sabéis, es que el recauchutado permite mejorar el neumático. Es decir, tú fabricas un neumático de carretera y tú te dedicas a la obra. Entonces tú coges esa carcasa, que la carcasa es lo de dentro, y le pones unos tacos y la conviertes en obra. Luego ese neumático lo has mejorado en su servicio. Pues bueno, le has dado otro servicio. Le has dado otro servicio y lo has mejorado. Lo has ampliado. O sea, es importante permite la diferencia de precio, o el ahorro que supone para las grandes flotas, efectivamente. En vehículo industrial. En vehículo industrial. Bueno, en un momento, en turismo se está recauchutando. Claro, lógicamente, vamos a ver, el turismo, ¿por qué no se recauchuta el turismo? Pues fundamental. Primero, se limita la utilización del recauchutado. Es decir, un neumático de turismo solo puede. La carcasa solo admite una primera vida, no una segunda, tercera, cuarta o quinta vida o sexta. Solo una vida. Eso es lo primero. Segundo, el neumático de turismo, el diferencial de precio no es tan atractivo. Cuando ese diferencial de precio sea atractivo, volverá a proliferar. O sea, no es tanta. No es tanta, porque ahora hay neumático económico. Porque en turismo hay 350 marcas registradas que se venden en Europa, con una variedad de precios, desde las low cost que puedas imaginarte de cualquier sitio, hasta nosotros mismos, los fabricantes. Continental fabrica 13 y 14 marcas de neumáticos. En España se suministran muchas de ellas en diferentes escalones de precio, precisamente para que cualquier bolsillo pueda comprar un producto de nuestra marca, de nuestro grupo. Y ahí es por lo que te digo, que como dice él, que no... el diferencial no hace viable atractivo, muchas veces, más que viable, atractivo. Exacto. ¿Dónde lo hace? Pues piensa un poco, en el vehículo de todoterreno. Los famosos vehículos todoterreno con ruedas gordas, con tacos, los romperruedas, gente que es aficionada a los motores y a salir al campo, que rompe ruedas. Esa carcasa primero se construye mucho más fuerte para aguantar el peso de esos vehículos, esa carcasa es más recauchutable. Vuelvo a decir, nosotros podemos recauchutar lo que se puede recauchutar. Oye, ¿y el mundo de la moto cómo está? También en Italia es residual, pero en Italia es muy poco. Y en Inglaterra, en Reino Unido, se recauchuta algo de moto. ¿Por qué? Es que pues, lo que comentaba Jorge con respecto a la cantidad de marcas que hay, claro, es que seguramente habrá alguna marca que su neumático nuevo te cueste menos que un recauchutado de una marca más... Efectivamente. Más importante, claro. Ahora bien, también habría que preguntarse si esa marca de nombre desconocido que estamos montando nuevo, cuál es la comparativa de calidad, ya no digo de las 13, 15 dimensiones que se pueden establecer en un neumático, sino de las 3 de la etiqueta. Pero como decía anteriormente, como no hay forma hoy de poderlas comparar, pues también es un hándicap para que el negocio de recauchutado pueda seguir creciendo, ¿no? Porque eso es importante. Yo creo que, por resumir, en el vehículo industrial estoy absolutamente de acuerdo, es económicamente rentable, eficiente y si se hace bien con carcasas de un fabricante premium, desde luego merece la pena económicamente. En el caso del turismo, yo creo que es más la variable sostenible la que podría empujar, como decíais, en el norte de Europa, etcétera, a hacer eso más que la económica. Bueno, Javier, el neumático usado, que tiene una... No sé si cuántas vidas tendrá un neumático usado, pero sí tiene una influencia importante en este sentido, ¿no? En cuanto al negocio me refiero, porque claro, hablamos de talleres, o
se ha mencionado que un taller, bueno, hay que poner un poco de vigilancia o legislación dentro de los talleres para que ese neumático tenga, pues eso, una cierta seguridad, ¿no? Comprobada y demostrada. Pero el mercado del particular, el que vendo neumáticos, 4 neumáticos que están en muy buen estado y tal, eso tiene un movimiento también importante, ¿no? Es precisamente lo que quiere limitar esta ley. Quiere limitar las intromisiones por parte del taller en lo que es un residuo, de grandes traders que traen grandes importaciones de neumático de segunda mano sin ningún control. Lo que busca esta legislación es un control desde un punto de vista medioambiental y sobre todo de seguridad vial. En época de crisis, hemos vivido recientemente una muy profunda, una crisis económica, y después con el COVID ha habido un relanzamiento de este tipo de mercados porque la disponibilidad económica para mantener un vehículo muchas veces está limitada. Y se han traído grandes cantidades de neumáticos del extranjero, principalmente del norte de Europa, no siempre con las suficientes garantías. Entonces, lo que hace esta norma es limitar esa posibilidad únicamente a gestores, y a gestores en España. No sirve que el gestor sea alemán o francés o suizo, tiene que ser español. Y se entrega, y eso es importante, junto con la factura al usuario final, un certificado de ese neumático. Ese certificado es una garantía de que ha sido comprobado, revisado y cumple con las condiciones necesarias para seguir rodando. Ese certificado, todos los usuarios que nos están escuchando deben exigirlo si compran un neumático usado en un taller en España. Y en un taller porque no puede ser en otro sitio. Precisa de un montaje y yo creo que la posibilidad de montar tu neumático en tu coche es bastante difícil. Claro, porque dice, te vendo 4 neumáticos, pero los tengo que llevar a un taller. Alguien los tiene que montar. O te lo monta el amiguete o como se empiecen a regular todo esto y tal. Importante, junto a la factura debe venir un certificado, unidad por unidad. En ese certificado se determina qué modelo de neumático es, marca, medida, fecha de fabricación, profundidad. Son muchas cosas, muchos parámetros los que identifica ese certificado. Ese certificado viene firmado por el gestor que ha hecho la revisión y es la garantía que tiene el usuario en caso de que el neumático después de algún problema o... Tú sabes que va a ser, que nos esté viendo dirá, bueno, esto va a ser muy difícil controlar todo eso porque siempre hay el taller que le llega el conocido, mira, que me he hecho con estos 4 neumáticos que me he comprado de segunda mano y ¿cómo los ves? Ah, pues no está mal, pues te lo montas. Fácil o difícil es ley. También es fácil o difícil comprobar que todo el mundo paga sus impuestos, pero es ley. De todas formas, la propia DGT apoyó una campaña en su momento, insisto, contra el uso de este tipo de neumáticos usados sin control y desde luego me parece que hay que ir por ahí. Es decir, hay que controlar un elemento que, como decíamos al principio de todo, es el único que va en el contacto. Podemos tener muchísima tecnología en el vehículo, pero el que frena en los metros que tenga que frenar, en mojado, en seco, es el neumático. Y por tanto no podemos jugar, no es lo mismo que comprarte un móvil de segunda mano. Estamos hablando de los zapatos de nuestro coche y de nuestra seguridad de la familia, ¿no? Pues hablando de seguridad, hablando de sostenibilidad en los neumáticos, uno de los temas que tengo aquí para tratar, precisamente en Continental, que tenéis ese concepto de neumático verde que estáis llevando a cabo. Claro, también es importante, ahora estamos metidos de lleno en la sostenibilidad, en la mejora del medio ambiente, en el cuidado del medio ambiente y todo esto, claro, es que vemos por ahí montañas de neumáticos y tal, que luego pasan cosas como se señala, que aquello se pone, por lo que sea, a arder. Veíamos en pasado. Veíamos, bueno, pues hoy ya lo hemos visto una vez, también, ¿verdad? Afortunadamente no. A ver. Menos los que se queman en las barricadas, que eso también... Esto debemos de puntualizarlo. Ese famoso Seseña, estamos hablando de un depósito de neumáticos anterior a la creación de los sistemas colectivos de responsabilidad ampliada del productor y que era responsabilidad de 2 comunidades autónomas. Comunidad de Madrid, Comunidad de Castilla-La Mancha. A lo largo de los años, un pásame la pelota, ahí quedó, pero muchos años hablamos, y al final, pues bueno, hubo un accidente o intencionado, nunca lo sabremos, o espero que sí, y ardió. Pero en España, cuando ardió este vertedero, había 27 vertederos iguales. A raíz del incendio de que algo bueno tiene que traer algo malo, todas las comunidades autónomas se encargaron de la gestión de esos 27 vertederos
con fondos públicos de las comunidades autónomas que eran las responsables. Los productores, Continental, fabricantes asiáticos, todos, cumplen con esa responsabilidad ambiental y evitan que haya esas acumulaciones de neumáticos desde el año 2006. Es decir, desde ese momento no se ha producido una nueva acumulación. Para eso están los sistemas colectivos, para gestionarlos correctamente, no almacenarlos. Bueno, es que es importante, claro, afrontar ese tipo de cuestiones, ¿no? Hay que gestionar esa cantidad de residuos. Pero me preguntabas sobre el Green Tire. Neumático. Lo voy a esquematizar muy rápido. Hemos presentado en una feria que además fue un poco curiosa porque se celebró en Múnich, tradicionalmente no era allí, pero el año pasado, dentro de la pandemia, pero claro, se pudo es que el año celebrar. pasado nos ha trastocado todo, o sea que... Trastocó todo, también tuvo un formato, bueno, por no extenderme, por un formato curioso, un poco más exterior que interior, pero Continental presentó y lo hizo de forma consciente de que había que todos los esfuerzos que estamos haciendo, ten en cuenta que dedicamos el 6% de toda la facturación mundial a proyectos de I+D+I, donde obviamente toda la parte de sostenibilidad tiene un peso importante. Pues presentamos, como digo, el concepto Green Tire para demostrar que no es greenwashing, ¿no? Que es lo que muchas veces pasa con esta temática, sino al revés, que los pasos que estamos dando, que ya vienen desde hace años, y los que se van a dar para llegar a ese 2050 que todos ponemos como cifra, que algunos puedan pensar, pues a ver si vivo yo en el 2050 para verlo, ¿no? Pero bueno, hay pasos que se dan intermedios y plasmarlos en un neumático. ¿Y ese neumático qué es en general? Bueno, pues ese neumático es el neumático que hará la movilidad sostenible. Es decir, es un neumático en donde se utilizan 17% de materiales reciclados, 35% de todas las materias son renovables, de todas las materias primas son renovables, se reduce el peso del neumático un 40%, con lo cual ese peso reducido contribuye a la sostenibilidad, y además tiene acero reciclado, negro de carbón reciclado, caucho procedente no del caucho natural, que luego si queréis hablamos del proyecto Taraxagún, muy interesante. Yo animo a muchos a que lo hagan, a que lo miren, porque no creemos que la dependencia del caucho natural sea buena para el medio ambiente, y por primera vez con botellas de plástico recicladas, es decir, obtenemos el poliéster de botellas de plástico. Que estamos viendo que las botellas sirven hasta para hacer ropa, pues mira qué bien que sirvan también para... Pues exactamente, nosotros utilizamos poliéster de otras materias primas nuevas, en este caso utilizamos 60 botellas por cada neumático, o sea que estamos hablando de un volumen importante. Por supuesto, tecnologías Cocoon, que es la tecnología adhesiva, también lo hacemos de forma sostenible, en algunos casos con acuerdos con terceros, porque son proyectos de gran escala. Y una cosa que para mí es fundamental dentro de la digitalización es que este neumático llevará un sensor que permanentemente nos estará informando sobre temperatura, presión y profundidad de dibujo de ese neumático. Es decir, el neumático autónomo, si queremos utilizar el símil con la conducción autónoma, está dentro también de la parte sostenible. ¿Por qué? Porque un neumático bien mantenido en presión consumirá menos carburante. Porque un neumático cuyo dibujo es el óptimo, pues obviamente evitará accidentes, pero también contribuirá al medio ambiente. Por tanto, lo que hemos querido es visualizar en un neumático que todo eso es posible y que Continental está trabajando para ello, claro. Jorge, otro chip nuevo. Otro chip nuevo, sí. Y recauchutable. Que lo dice. Bueno, es que eso te iba a preguntar, Pedro, porque esto que nos está hablando Jorge, no, es que es importante, es decir, es que la legislación va sobre esta nueva tecnología, claro, como tú decías antes, el recauchutado va al hilo del neumático nuevo. Todo esto me imagino que también estará presente. Claro, si es que son ellos, si es que vamos a ver, no hay una guerra entre nuevos, como ha dicho muy bien antes Jorge, tiene que haber neumáticos nuevos, tienen que construir carcasas, si no hay carcasas no hay recauchutado, y son ellos los que conocen. No quiero decir marcas, pero hay una marca muy famosa en España que recauchuta sus propias carcasas. ¿Y quién recauchuta mejor que quien conoce a lo que ha fabricado, su carcasa, su modelo, modelos direccionales, modelo de tracción? Porque es que antaño había ruedas medidas, no, es que el mundo del neumático ha avanzado, ahora hay neumáticos direccionales, neumáticos de arrastre, neumáticos de tracción, neumáticos que hay que cambiarlos a mitad de su vida útil porque el dibujo exige que se cambie de dirección, va en una dirección y luego al rato, es que el mundo del neumático ha avanzado. Por eso cuando la gente habla de neumático, y vuelvo a repetir, y perdona que me meta en las webs, es que esto es una mierda, que no va... Es que son ignorantes, de verdad, es que no conocen el mundo del neumático. El neumático es la pieza más tecnológicamente avanzada del vehículo.
Con diferencia, ¿eh? Pero con diferencia. La que tiene que aportar mayor seguridad, porque ya decimos que es el contacto más directo. Es que sin neumático no hay nada, no hay control de vehículos. Hemos hablado de la dificultad que está suponiendo toda la introducción de la electromovilidad, igual para otro programa, pero la electromovilidad con los coches híbridos y eléctricos en cuanto a los impactos en el neumático también. Es decir, por eso, un tema que no hemos tratado hasta ahora en toda esta charla es que ¿cuál es el papel de los fabricantes de automóviles? Es decir, ¿qué va a hacer el primer equipo? El primer equipo todavía no ha adoptado, por ejemplo, la recauchutabilidad. No hay homologaciones, para que yo sepa, por lo menos, de neumáticos recauchutados para coches nuevos. Es decir, toda esa problemática que está suponiendo que un parque cada vez más diversificado, con pesos distintos, por ejemplo, el neumático usado. Pues el neumático usado, a pesar de ser la misma dimensión, igual en un vehículo eléctrico, por las cargas que tiene, no funciona igual que en un vehículo de combustión. Quiero decir que hay muchos temas y por eso yo creo que muchas veces, tú lo has apuntado, a que la legislación va a veces por detrás. Deberíamos de verdad poner todo esto encima de la mesa y decir, bueno, pues vamos a legislar sobre eso porque ecológicamente tiene sentido, queremos apoyarlo, pero luego hay dificultades. Pues, Javier, ¿cómo se mueve todo esto, todas estas nuevas tecnologías, todo esto con el neumático usado? ¿Cómo se está viendo? De hecho, la legislación, yendo por detrás, cada vez es más exigente. Está a punto de vencer el Plan Estratégico Marco de Residuos, el PEMAR, 2016-2022. Lo tenemos aquí además como tema también a tratar, ya que lo comentas. Y actualmente el PEMAR ya está exigiendo a los sistemas colectivos, por ende a los productores, a que al menos el 15% de todos los neumáticos que se recogen se reutilicen, bien como segundo uso o bien como recauchutado, pero que al menos un 50% de lo que se recoge se destine a valorizaciones materiales, es decir, a darle otros usos, no como neumático, pero sí a través de sus componentes. Granos de caucho para hierba artificial, campos de fútbol, planchas de seguridad infantil, etcétera, etcétera, etcétera. Estos objetivos cada vez más exigentes no van acompañados, o rara vez lo van, con acciones proactivas por parte de la Administración. Lo comentábamos en el caso del neumático recauchutado, pero lo hago extensivo al resto de los productos. Tenemos que un 50%, estamos hablando de volúmenes enormes. Sí. 50% del programa, que es que hablamos de cifras importantes. Claro, un 50% destinarlo a valorizaciones materiales, es decir, a la separación de los distintos componentes, básicamente 3, aceros, cauchos y fibras textiles, a nuevos usos, y después no existe una demanda o una necesidad por parte de la propia Administración del consumo de estos productos, nos limita, nos ata de pies y manos. No se puede hacer un objetivo obligatorio si después no hay una acción proactiva por parte de todos los agentes involucrados. Entonces, viendo esta problemática, TNU concretamente acaba de apostar, se ha publicado hace poco, por un proceso pirolítico. Hemos firmado un convenio de 40.000 toneladas, que es prácticamente el 50% del volumen que gestionamos anualmente, con una empresa que lo que va a hacer es, mediante un proceso de pirólisis, podríamos hacer otro programa. Está viendo un poco lo de con lo que es la pirólisis. Eso ya daría para... Que lo que hace básicamente, para que todos nos puedan entender, es libre de oxígeno, es decir, mediante un calentamiento exógeno, separa o craquea molecularmente el neumático, que en un porcentaje muy elevado es un producto de petróleo, proveniente del petróleo, y obtiene, por un lado, un gas de síntesis, que es licuable, y una vez licuado se convierte en un fuel oil, un negro humo pirolítico que puede ser usado, en este caso, para la construcción de nuevos neumáticos o para otros usos, tintado de master batch, bases para insecticidas, mogollón de cosas, y un acero. Entonces, sí están apareciendo nuevas tecnologías, TNU las está apoyando, para poder dar un uso, una segunda vida, no en este caso como neumático, no como una reutilización, sino como una valorización material. Pero ahí, y debo insistir, siempre echamos de menos la falta de acción por parte de la Administración. Yo llevo 20 años en esto y llevo 20 años escuchando la compra verde pública. Y no acaba de arrancar. Bueno, has hablado del PEMAR, que es el Plan Estatal Marco de Residuos,
que estaba vigente hasta este año 2022. Sigue en vigencia. Sí, sigue en vigencia, claro. Hay que renovarlo. Claro, hay que renovar, pero ¿hay alguna renovación? ¿Hay algo importante, algún término importante en esta renovación que hay que hacer del plan? Se está manejando lo que tú acabas de decir, hay que actualizar. Nuestros legisladores son optimistas. Es progresivo, año a año las cuotas de reutilización y de valoración material van aumentando. Y la tercera pata, que es la valorización energética, utilizando el neumático como combustible, la van reduciendo. Entonces, quiero pensar que la tendencia seguirá siendo la misma, máxime cuando, participando en la Comunidad Económica Europea, se han fijado ya unos límites tanto de emisiones de CO2 como de reciclabilidad, como de reutilización en todo tipo de residuos, no únicamente en el neumático. El PEMAR cubre toda la gama de residuos que hay en el país, no solamente el neumático. Claro. Pedro, hablando de, bueno, pues de estas aplicaciones que se están incorporando, nos ha comentado antes Jorge el tema del Taraxagún. Todo esto, claro, a la hora de recauchutar un neumático, de darle una nueva vida y tal, todos estos avances, todas estas cosas se están teniendo en cuenta también. Todo se está teniendo en cuenta, es decir, a medida que hemos dicho, el neumático recauchutado avanza como avanza el neumático. Como avanza el neumático, no, igual. Referente al PEMAR, como continuar con lo de nosotros, lo que queremos es, fundamentalmente no queremos ayuda ni subvenciones, ni queremos nada, queremos que se nos trate como industria, que es lo que somos. Industria nacional, que le gusta mucho a los italianos decirlo, y aquí en España parece, o sea, industria nacional, generadora de empleo y generadora de puestos de trabajo y de riqueza nacional. Son neumáticos fabricados en España. Si hay un fabricante de recauchutado en Albacete, es industria de Albacete, para darle trabajo a la gente de Albacete. Y genera riqueza en Albacete, en Valladolid o donde esté, o en Aspi. Luego, lo que queremos es que de una vez por todas desaparezca ya los concursos y las subastas públicas donde se exija neumático nuevo nada más. Oiga, una flota de autobuses como puede ser la MT de Madrid, que usa recauchutado, la pongo como ejemplo, y hay otros, como por ejemplo Gijón, que no admite que en el transporte urbano se marque una pequeña tasa o margen de reutilización de sus propios neumáticos que van a comprar nuevos. Entonces es absurdo decir, vamos a estas... Un saludo a los amigos de Gijón. No, bueno, ellos tendrán su motivo. Entonces yo lo digo porque tenemos un recauchutador en Asturias, además fabrica bajo patente de un fabricante de primera marca, que todos conocemos, no quiero decir marcas, que está desesperado y dice, ¿cómo no? ¿Cómo no? Se ha aprovechado una mano a los que están allí fabricando, no estaría mal, ¿no? Claro. Es que hay que apoyar. Hablabas tú de Taraxagún, fíjate, nosotros, porque hemos hablado mucho de aguas abajo, me gustaría que no se me escapara el poder mencionar esto. Aguas arriba hay que controlar muchas cosas, es decir, ¿por qué proyectos sustitutivos del caucho natural? ¿Tenemos algo contra el caucho natural? Nada. Hombre, a lo mejor que simplemente se puede acabar, ¿no? Uno, que se puede acabar, y te voy a dar 2 o 3 claves. Una, solo existe en el círculo tropical del mundo, es decir, países como Malasia, Brasil, etcétera, que es donde realmente ese árbol puede crecer. Con lo cual ya hay una limitación geográfica. Claro. Cualquier cosa que deslimite o rompa esa barrera geográfica ya es buena, pero la siguiente es mejor todavía, porque primero, esas plantaciones hay que controlarlas. Esas plantaciones muchas veces son en países, digamos, del tercer mundo, donde no se sabe muchas veces ni siquiera qué tipo de contratación se hace, si se utiliza mano de obra infantil. Es decir, nosotros hemos hecho una aplicación informática que nos da toda esa data que necesitamos para saber que eso es sostenible, que eso es sano, que cumple una serie de criterios y además de calidad. Con lo cual, cada proveedor que manda 1 kilo de caucho natural a Continental tiene que tener una trazabilidad. Pero además hemos investigado en paralelo que hay una planta, el diente de león ruso, que es el famoso Taraxagún, que tenemos patentada, que ya no es una quimera, sino que ya hemos fabricado neumáticos de bicicleta, los que se han podido homologar, obviamente, con esa nueva tecnología, utilizando este sustituto. Este sustituto, 2 claves. Existe en todo el mundo. Se puede plantar prácticamente donde se quiera. Y lo mejor es plantarlo al lado de las fábricas, con lo cual nos ahorramos las toneladas de CO2 que supone traer todo el caucho natural desde esos países hacia las fábricas donde están ubicadas las fábricas de neumáticos. Con lo cual, quiero decir que aguas arriba. También se está investigando en materiales para que eso sea ese neumático sostenible que decía antes del futuro, que si no,
es que la movilidad del futuro o es sostenible o no será movilidad. Tarasagún, que nos quede, que empezaremos a oír hablar del Tarasagún, ese diente de león que se puede Y ese cultivar. caucho se utilizará en las fábricas del recauchutado para poner el caucho que hay que poner, porque hay que construir el neumático otra vez. Estamos quedándonos ya sin tiempo en el programa. Me gustaría daros la palabra a cada uno para que nos contéis qué echáis en falta en este sector, ¿no?, del neumático reutilizado, recauchutado. Empiezo por ti, Pedro, y acabaremos con... Bueno, pues nada, brevemente, yo lo único como representante o defensor de la industria del recauchutado nacional, pues que echo de menos un poco que se promueva, no que se promueva, sino que se hable bien del recauchutado, que se defienda el recauchutado, que la administración tome ejemplo, que igual que el ejército mandó a Bosnia unos tanques con unas tanquetas con neumáticos recauchutados y anda un servicio a este país maravilloso, que el recauchutado es real, que está ahí, que no se hable mal de él y que bueno, y que la gente consuma el recauchutado, que es producto nacional, generador de empleo, producto seguro, fiable y nada más. No puedo hablar. Mandamos no un puedo saludito hablar. otra vez a los de Gijón. Bueno, de Gijón, por favor, que mi mujer es asturiana, me va a echar la bronca, ya verás, cuando llegue a casa. Oye, De acuerdo con Pedro, se echa de falta más proactividad por parte de la Administración, dar un paso adelante. Pero otra cosa que también mencionó antes Jorge, que nos consulten. A la hora de hacer legislaciones y a la hora de ese optimismo hacia una economía circular, tienen que ir de la mano de la industria, de los que conocemos este sector. De nada sirve que pongamos un objetivo incumplible. Adaptémonos a lo que está pidiendo el mercado. Ni los productores ni los sistemas colectivos somos generadores de mercados. Nos adaptamos a ellos. Entonces, tiene que haber mucha más complicidad a la hora de hacer una legislación. ¿Qué hace falta, qué no hace falta? ¿Dónde podemos llegar? ¿Dónde va a ser imposible llegar? Las prisas no son buenas. pero esto es muy fácil. Nosotros en Ruta 20 en 2025, yo por lo menos lo que procuro es rodearme de los que sabéis para que los temas tengan una coherencia y se sepa de lo que se está hablando. O sea, es tan fácil como preguntar al que sabe, ¿no?, o al que se dedica. Jorge, por último. Vosotros sois el altavoz, efectivamente. Yo voy a poner el debe y el haber, ¿no? Yo creo que en el haber es verdad que hay una concienciación cada vez mayor de la población con temas de sostenibilidad y ecología. Es verdad que, por contra, el neumático sigue siendo un gran desconocido, a pesar de todas las campañas que hemos hecho, pues la mayor parte de la gente, los que no son petrolheads, que llamamos, ¿no?, pues es un producto todavía desconocido que creo que debemos seguir en esa campaña de conocimiento. Pero también, obviamente, en el haber, es verdad que algunas instituciones, la DGT, por ejemplo, pues ha apoyado campañas de revisión de neumáticos que están muy bien, que hemos apoyado sectorialmente, pero es verdad también que hay legislaciones que han salido a la luz sin por lo menos ese filtro o ese preguntar a los fabricantes o a las instituciones que los representan. Por lo tanto, bueno, pues desde aquí... Es que, vuelvo a decir, no hay nada como preguntar al que sabe para tener la respuesta adecuada. Pues hasta aquí hemos llegado a nuestro programa. Jorge Cajá, director de comunicación de Neumáticos Continental, muchas gracias por tu presencia. Chema. Javier de Jesús Landesa, director operativo de TNU, muchas gracias también. Y Pedro Espinosa, secretario general de AER, muchas gracias también por vosotros. Que ya sabéis que habéis metido temas que nos va a dar para hacer otro programa más sobre el mundo del neumático. Cuando queráis. Aquí acabamos con este nuevo programa. Muchas gracias, como siempre, por estar ahí, por seguirnos. Seguimos aquí en Negocios Televisión y seguimos en ruta. Hasta el siguiente.